Queridos amigos, la vida a veces es como una tormenta inesperada que nos arrastra sin aviso, pero tarde o temprano siempre regresa la aurora para disipar la oscuridad. Después de tantos días de turbulencias, la paz finalmente ha vuelto al hogar de Tuna y su pequeño. Hoy el ambiente se siente más ligero, impregnado de la calidez familiar. Alex llega con un pequeño obsequio para el bebé Henry. No es solo un presente sencillo, sino un mensaje de cariño, un deseo profundo de reconciliación. Al sentarse los tres alrededor de la mesa, las risas comienzan a florecer. Las miradas se iluminan con confianza y los corazones se dejan envolver por una felicidad simple pero inmensa. Sin embargo, una gran pregunta se mantiene en silencio. ¿Habrá sido correcto perdonar a la señora Gio? Perdonar a veces es como una espada de doble filo. Por un lado abre el camino hacia la comprensión. Por el otro, puede mantener vivas las viejas heridas. Y aún así, en aquel instante, esa elección les regaló tranquilidad, la certeza de que el amor siempre tiene el poder de sanar. Acompáñennos en esta historia para descubrir si el perdón es realmente la llave que abre la puerta de la felicidad, o simplemente una prueba que el corazón humano debe enfrentar. La paz parecía haber regresado al fin al pequeño hogar de Tuna y su hijo. Las tormentas del pasado quedaban atrás, dejando espacio a una atmósfera cálida y serena. Bajo la luz suave de la tarde, el canto de los pájaros se mezclaba con el aroma del arroz recién hecho que venía desde la cocina, envolviendo todo en un aire de tranquilidad. Como de costumbre, después de terminar su jornada, Alex se dirigió a aquella casa modesta. Sus pasos apresurados pero llenos de ilusión conocían bien el camino hacia donde lo esperaban Tuna y el pequeño Henry. Sin embargo, esa tarde no llegó con las manos vacías. Traía consigo un regalo especial sencillo, pero lleno de cariño, una cuna nueva para Henry. La puerta se abrió despacio y Alex sonrió. Tuna, ¿qué estás haciendo? Ella levantó la vista sorprendida y feliz a la vez. ¿Acabas de llegar? Sí, respondió él mostrando la cuna. He traído esto para Henry. Ya está a punto de girarse y gatear. Si duerme solo en la cama, podría ser peligroso. Con esta cuna, estará más seguro y tú tendrás más tranquilidad. Los ojos de Tuna brillaron de emoción mientras sostenía el regalo. Oh, es maravilloso, gracias, Alex, de verdad. Eres tan atento. Él le devolvió una sonrisa cálida. ¿Estás cocinando? Sí, entonces, sigue cocinando tranquila. Yo me encargaré de montar la cuna para Henry. Entró en la casa y pronto el sonido de las piezas encajando llenó el aire, acompañado por las risitas de Henry, como una melodía inocente. Alex trabajaba con paciencia, sus manos firmes pero delicadas, como si cada tornillo fuera parte de un futuro mejor. Desde la cocina, Tuna lo observaba en silencio. En su corazón nacía un sentimiento extraño, mezcla de gratitud y ternura. Ver a aquel hombre montar la cuna para su hijo le hacía sentir que ya no estaba sola, que en esa casa pequeña ahora había un calor nuevo, una presencia protectora. La cuna tomó forma poco a poco. Alex colocó suavemente a Henry dentro y el bebé estalló en carcajadas, moviendo sus pequeñas manos como si quisiera celebrar aquel instante. Tuna se acercó y en sus ojos apareció un destello de esperanza. En ese momento los tres parecían unidos por un lazo invisible, simple, sereno, pero profundamente sagrado. Quizás la felicidad no resida en los grandes gestos, sino en una cuna recién armada, en una comida compartida y sobre todo en la compañía sincera de quien se preocupa de verdad. En la pequeña habitación iluminada por la luz dorada del atardecer, Alex se sentó en el suelo y comenzó a abrir con cuidado
las cajas que contenían la nueva cuna. Un suave olor a madera recién trabajada llenó el aire como si trajera consigo el soplo de un nuevo comienzo. Con paciencia, fue sacando cada pieza, los listones, los tornillos, las barandillas y hasta los accesorios más diminutos, organizándolos ordenadamente sobre el suelo. Tuna entró en ese instante y sonrió al ver la escena. Esta cuna, cuando esté lista, seguro que quedará preciosa, ¿verdad? Déjame ayudarte. Alex levantó la vista, sus ojos llenos de ternura. No te preocupes, puedo hacerlo yo. Tú sigue cocinando. Pero ella negó suavemente con la cabeza. No, mejor te ayudo así, terminamos más rápido. Los dos comenzaron a trabajar juntos. Alex abrió el manual concentrado mientras su voz grave guiaba cada paso. Sujeta esta pieza, por favor. Así, perfecto. El chirrido de los tornillos al girar llenaba el silencio de la casa, acompañado por las risitas de Henry, que observaba curioso. Alex ajustaba cada unión con una precisión casi obsesiva. Sus manos fuertes, aunque cuidadosas, parecían no solo ensamblar madera, sino también edificar un futuro lleno de cariño. Tuna lo miró y susurró: es como si estuviéramos construyendo una casita para Henry. Él sonrió sin apartar la vista de su tarea. Sí, su primera casita, donde dormirá tranquilo cada noche. Cuando el armazón estuvo en pie, Alex se inclinó para encajar las barandillas laterales. Un leve clic confirmó que todo había quedado firme. Probó a balancear la estructura y asintió satisfecho. Ya está fuerte. Nuestro pequeño estará seguro aquí. Luego señaló un detalle a Tuna: mira, se puede ajustar la altura según vaya creciendo. Ahora lo dejamos bajo y más adelante lo subiremos poco a poco. Ella lo escuchaba con atención, los ojos brillando de admiración. Eres increíble, pensaste en todo lo que yo ni había imaginado. Alex le tendió la colchoneta y la pequeña almohada. Vamos, pongámoslo todo para que quede perfecto. Juntos, extendieron con delicadeza la colchoneta y colocaron la almohada en su sitio, como si prepararan el rincón más seguro del mundo. Finalmente, Tuna tomó en brazos a Henry y lo recostó dentro de la cuna. El bebé se movió apenas un instante y enseguida se hundió en un sueño profundo. Su respiración pausada y su carita sonrosada transmitían una paz que conmovía. Alex y Tuna permanecieron a su lado, observando en silencio. Luego, casi al mismo tiempo, se miraron y sonrieron tímidamente. Era una sonrisa discreta, pero cargada de ternura, de felicidad compartida y de un futuro lleno de esperanza. En esa habitación sencilla, entre el murmullo del viento, el suave sueño de Henry y el latido sereno de dos corazones, nació una escena tan simple como sagrada. Después de terminar de armar la cuna y contemplar durante un buen rato a Henry dormido plácidamente, Alex se levantó con suavidad. Miró el rostro sonrosado del pequeño y una paz extraña llenó su corazón. Decidió ir a la cocina a ver cómo se preparaba la cena, pero al entrar, se detuvo sobre la mesa de madera. Solo había unas pocas hojas verdes, demasiado poco para una comida completa. Se volvió hacia Tuna con voz grave pero firme. Creo que hoy deberíamos cenar algo mejor. Estos días has comido muy poco y tu salud no está bien, Tuna. Voy a atrapar un gallo en el corral, lo prepararé y cenaremos juntos. Ella lo miró sorprendida. No hace falta, estoy acostumbrada. Alex negó con la cabeza, con una dulzura decidida en los ojos. No quiero que esta noche tengamos una comida de verdad. Tú prepara lo demás, yo me ocupo del pollo. Pero, ¿sabes cómo prepararlo?, preguntó ella con un dejo de duda. Él sonrió con confianza. Claro que sí. Tuna suspiró, luego sonrió suavemente. Está bien.
Entonces iré al huerto a recoger verduras. Alex asintió y salió al patio. El canto de los gallos resonaba en el aire y en pocos minutos atrapó un gallo fuerte y robusto. Con manos firmes y seguras, lo sacrificó y lo limpió con una destreza que hablaba de experiencia. Mientras tanto, Tuna caminaba entre las hileras de verduras verdes. Sus manos pequeñas arrancaban brotes tiernos aún cubiertos de rocío. Una sonrisa tímida apareció en sus labios al pensar en la cena que pronto compartirían los tres. Cuando regresó con el canasto de verduras frescas, Alex ya había terminado. Él la miró con ternura y dijo: «Hoy cocinaremos juntos». Encendió el fuego y la luz anaranjada iluminó su rostro serio pero sereno. Tuna, sentada cerca, limpiaba las verduras con agilidad, levantando la vista de vez en cuando para observarlo con una sonrisa escondida en los labios. El sonido del cuchillo golpeando la tabla llenó el aire. Alex cortaba el pollo en trozos precisos, mientras ella le alcanzaba agua y especias, siguiendo sus movimientos con atención. «Eres muy hábil», murmuró ella sonrojada. Él la miró de reojo sonriendo. «Contigo ayudándome tengo más inspiración». Tuna bajó la mirada a las mejillas encendidas, pero no pudo evitar sonreír. El agua empezó a hervir y Alex dejó caer el pollo dentro de la olla. El aroma comenzó a extenderse por toda la cocina. Tuna terminó de lavar las verduras y sugirió: «¿Hacemos también un salteado?». «Por supuesto», respondió él entregándole la sartén. El aceite caliente chisporroteó cuando añadieron el pollo. Alex lo removía con firmeza, mientras Tuna agregaba las especias, riendo nerviosa al echar demasiada sal. «¡Ay, se me fue la mano!», dijo entre risas. «No importa», contestó él con voz cálida. «Incluso un poco salado seguirá siendo delicioso». Las risas de ambos se mezclaron con el crepitar del fuego y el aroma tentador del guiso. La pequeña cocina se llenó de una atmósfera alegre, como si los dos hubieran encontrado en ese instante un ritmo compartido. En poco tiempo, la mesa estaba servida: un plato de pollo dorado, una sopa de verduras fresca y arroz humeante. Henry seguía dormido en su cuna, con el rostro tranquilo como un ángel, mientras la casa se llenaba con las voces y las sonrisas de sus padres. En ese momento, Alex y Tuna comprendieron que la felicidad no necesita lujos. A veces basta con encender el fuego juntos, cocinar codo a codo y compartir una cena sencilla. Unos platos calientes y una sonrisa compartida eran suficientes para transformar aquella pequeña casa en un verdadero hogar. Después de bañarse, Tuna salió con el cabello aún húmedo, las gotas de agua resbalando por sus hombros, bajo la luz cálida de la lámpara. La mesa estaba preparada con esmero: una sopa de verduras humeante, pollo hervido, que desprendía un aroma dulce, y un plato de pollo salteado dorado y sabroso. Alex ya había colocado los tazones y palillos, y al verla entrar, levantó la mirada con una sonrisa suave. Ambos se sentaron. El ambiente de aquella cena, aunque sencillo, estaba impregnado de intimidad. El sonido leve de los palillos golpeando contra los tazones se mezclaba con el murmullo del viento en el exterior, haciendo que la pequeña casa pareciera más cálida que nunca. Alex de vez en cuando servía carne en el plato de Tuna, y ella, en silencio, le pasaba verduras frescas. Esa atención silenciosa entre los dos hablaba más que 1000 palabras. Tras unos minutos, Alex dejó los palillos a un lado y la miró con seriedad. «Tuna, respecto a la señora Yu, ¿qué piensas hacer?». Las manos de Tuna se detuvieron. Bajó la mirada y suspiró. «Todavía lo estoy pensando, Alex». Él la observó con atención, su voz grave y calmada. «Yo creo que en realidad no tenía intención de hacerle daño a Henry». Tuna
Asintió lentamente con un gesto pensativo. Sí, yo también lo creo. Quizás solo lo extrañaba demasiado y por eso actuó así. No pienso denunciarla. Pediré a la policía que la advierta nada más. Alex reflexionó un momento antes de responder. Me parece justo. Ahora no le queda nada, su hijo está en prisión, perdió su casa y depende de otros para vivir. En esas condiciones, dudo que intente algo más. Una sonrisa triste apareció en los labios de Tuna. A fin de cuentas, ella fue quien me adoptó del orfanato. La vida con ella no fue fácil, muchas veces dura, pero me dio un techo. Prefiero perdonar y no hacer de esto un gran asunto. El silencio llenó la habitación, acompañado solo por la respiración tranquila de Henry dormido en su cuna. Alex la miró con ternura, pero en sus ojos brillaba cierta inquietud. Tomó su mano suavemente y dijo en voz baja: «Perdonar está bien, pero el corazón humano es impredecible». Tuna apretó sus dedos con suavidad, respondiendo con firmeza: «Lo sé, pero quiero creer que al perdonar, al menos nuestro corazón queda en paz». Sus miradas se encontraron en ellas, había confianza, pero también una sombra de temor no expresado. Habían decidido juntos sí, pero en el fondo flotaba la misma pregunta. ¿La señora Joe sabrá arrepentirse de verdad? ¿O seguirá urdiendo planes para arrebatar a Henry? Afuera el viento nocturno soplaba con más fuerza, haciendo crujir las hojas como un presagio. Dentro, la mesa servida irradiaba calidez, aunque en silencio, una sensación inquietante comenzaba a crecer, como si la tormenta aún no hubiera terminado. Update người mà cô không muốn gặp lại, mẹ chồng cũ đầy độc ác bất ngờ xuất hiện ngay chính trong trang trại của Na. Điều khiến từ Na hoang mang hơn chính là việc bà ta biết về bé Henry. Trái tim